venir y adorar su nombre. Le invito a que nos pongamos de pie en esta hora y vamos a hacer una oración a nuestro Dios y presentarnos delante del Señor para tener este tiempo, amén, ahorita aquí en su casa, estudio de la palabra del Señor, y qué bueno que usted y yo ya podemos estar aquí en esta hora, ¿verdad? Dios es bueno y fiel. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Jesús, te agradecemos tu presencia, tu fidelidad, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros. Donde hay un corazón, Señor, receptivo a tu palabra, tú nunca nos decepcionas, tu palabra nunca vuelve vacía a nosotros. Y hoy, Señor, pedimos que tu gracia infinita venga a ser sobre cada uno. Ayúdanos, danos tu presencia, Espíritu Santo, muévete en nuestros medios, que podamos al estar aquí experimentar, Señor, esa bendición de tu palabra que viene y hace lo que tiene que hacer en cada vida. Consuela, fortalece, Espíritu Santo, sé nuestro ayudador en esta mañana, Señor, en cada área de la iglesia donde se va a impartir una lección. Seas tú con nosotros. Bendice tu pueblo en esta hora. Mis hermanos que ya están aquí, los hermanos que vienen en camino, tráeles con bien también, Señor. Permite que podamos gozarnos en tu presencia a todos aquellos que no les será posible estar hoy aquí. También, Espíritu Santo, ayúdalos, y que los que nos seguirán en la transmisión, tu nombre sea glorificado en cada uno. En el nombre precioso de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén, mis hermanos, pueden ir a sus áreas de clase, los niños, los jóvenes en esta hora. Vamos a conjuntar la clase de los adultos aquí, nosotros en esta hermosa mañana. Gracias a Dios, Dios es bueno. Hoy tenemos la lección número 4 para hoy 28 de septiembre. Ocupe sus lugares, gracias hermanos. Hablando todavía en esta unidad de Josué y Jueces, ¿verdad? Estamos en esta unidad primera de este nuevo expositor, y la lección para hoy día 28 de septiembre, la lección número 4 se llama Josué y la renovación del pacto. Josué y la renovación del pacto. Y la verdad central dice: Dios es siempre fiel a su pacto. Aleluya. Y el versículo clave está en Josué 24:14 y dice: temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermosa la palabra del Señor, ¿verdad? El Señor nos habla en su palabra y nos dice, como nos afirma esta verdad central en esta lección, que Dios es siempre fiel. Dios es siempre fiel al pacto, a lo que Él ha prometido. Y yo creo que nosotros somos testigos del poder de Dios, amén. Somos testigos de la fidelidad de Dios, y es muy importante y muy valioso compartir testimonios de cómo Dios nos ha bendecido, de cómo el Señor nos ha guardado. No solo nos regocijamos y celebramos la bondad de Dios con nuestros hermanos y nuestras hermanas, sino que también cuando alguien testifica de alguna cosa que el Señor ha hecho en sus vidas, pues nosotros nos gozamos también, nos alentamos cuando los hermanos comparten el testimonio de lo que Dios ha hecho y de lo que sigue haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, yo creo que si abrimos el espacio en esta hora para preguntar qué ha hecho Dios con nosotros, pues hay infinidad de cosas, ¿verdad? Que Dios ha hecho en medio nuestro, y poder saber cómo Dios ha sido fiel a cada uno de nosotros. Amén. Si yo le pregunto, hermana Aurora, ¿qué ha hecho Dios con usted? ¿Puede compartir un poquito algo de la fidelidad de Dios en su vida? Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese, un testimonio de la fidelidad de Dios. Mi hermana Aurora, para los hermanos que nos ven en la transmisión, que no escuchan el audio, ¿verdad? De lo que estamos diciendo aquí, bueno, escuchan solo el micrófono. Les comparto, la hermana dice que el Señor salvó a su hija, pero también la salvó y la libró del cáncer en etapa 4.
Gloria a Dios, Dios es bueno y Dios es muy fiel, ¿verdad? Y cada vez que nosotros escuchamos un testimonio de algo que el Señor ha hecho, qué bendición. Vino una hermana del hermano Eduardo Mendoza que estaba enferma de cáncer y hace poco la hermana puso en esta semana ella tocando una campanita y diciendo que ella era libre del cáncer. Dios es bueno. Esta semana también el esposo de Charito, Rogelio, ¿verdad? Que lo conocen también, salió en un video ahí en Facebook tocando la campanita y diciendo que era libre del cáncer. Cada vez que nosotros escuchamos testimonios de fidelidad, nos gozamos, pero también alienta nuestra fe, porque entonces reconocemos el poder de Dios en nuestras vidas. Recordar las bendiciones de Dios nos ayuda a confiar más en Él, nos da esperanza, amén, que Él es fiel ahora y será fiel en el futuro. Él es fiel hoy para ti, pero lo seguirá siendo, amén. Dios no solo nos ha dado, como dice la palabra del Señor, ha provisto nuestro pan diario, ¿verdad? De cada día, lo que necesitamos para sobrevivir cada día. Dios ha sido muy bueno, sino que también nos ha dado, dice la palabra, bendiciones espirituales. No solamente ha suplido nuestras necesidades físicas, ¿verdad? Efesios 1:3 dice así, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él ha provisto bendición para nuestra vida, amén. Y hemos sido, todas estas cosas, ¿verdad? Hemos sido elegidos, hemos sido adoptados, hemos sido comprados, hemos sido perdonados. Cuántas y cuántas cosas, ¿verdad? Hemos recibido del Señor, colmados de la bondad de Dios. Ha sido maravilloso. Ahí mismo está en el libro de Efesios 1:4-8. Estas bendiciones no solo son para esta vida, sino que la palabra del Señor nos habla que esta asombrosa bendición es hasta la vida eterna. Hasta la vida eterna. Eso es lo que el Señor ha provisto para cada uno de nosotros. Entonces, esta lección que vamos a estar estudiando en esta mañana con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando de la vida de Josué en este último periodo de su vida, en los últimos días de vida de Josué, y mientras él se estaba ya preparando para la muerte. En ese periodo de su vida, ¿verdad? Es donde está esta lección de esta mañana. Josué estaba reflexionando sobre las bendiciones de Dios, sobre las promesas de Dios, y exhorta al pueblo en esta lección a cumplir el pacto y lo que Dios habían prometido al Señor, ¿verdad? Y que rechazaran todo pecado que había en sus vidas, entre los cananeos, entre la gente que estaba ahí con ellos, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros podemos recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, como decíamos ahorita, ¿verdad? Cuando yo recuerdo que Dios ha sido mi sanador, si me enfermo, ¿qué cosa? Pues yo confío que Él me va a sanar. Si Él ha sido mi libertador en otro momento, yo sé que lo va a seguir siendo. Las cosas, cuando nosotros atravesamos por momentos de crisis en nuestra vida, nos hablan y el Señor nos ha rescatado de esa situación, nos habla de cuán fiel ha sido el Señor y la confianza que debemos de tener, no solo hoy, sino en lo que viene, en el futuro, en lo que el Señor, si Él lo prometió, si Él lo dijo, si Él fue fiel, lo va a seguir siendo. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Josué. Josué capítulo número 23. Vamos a leer los versículos del 1 al 13. Josué 23, 1 al 13. ¿Lo tienen, hermanos? Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia,
y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de esta nación que ha quedado con vosotros, y si concertareis con ellos matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha hecho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Aleluya. Qué palabra tan hermosa. Las últimas palabras de un hombre al morir, las últimas palabras de alguien que va a morir son muy significativas, ¿verdad? Normalmente expresan profundidad cuando alguien está a punto de morir, ¿verdad? Estos capítulos 23 y 24 de Josué son las últimas palabras que Josué le da al pueblo de Israel, y les está enseñando mucho acerca de lo que significa seguir fielmente al Señor. Yo creo que en una ocasión hicimos algo aquí en la iglesia, cuando en un día del Padre les dije a los hermanos que pasaran los hermanos y pasaran con alguno de sus hijos, su hijo o su hija, alguien que estuviera aquí de sus hijos, y les dijera, ¿qué sería lo que le dijeras a tu hijo si sabes que hoy es tu último día de vida? ¿Qué le dirías? Pues empezaron los hermanos, sirve al Señor, búscalo, nunca te apartes, y empezaron los hermanos a compartir, porque sabían, si supieran que ese es su último día y la última vez que pueden hablar con su hijo, ¿qué le dirías? Es lo que está haciendo Josué. Está a punto de partir y él está abriendo su corazón al pueblo y diciendo y expresando desde lo más profundo de su corazón esas verdades acerca de seguir fielmente al Señor. En este capítulo 23 de Josué, como les digo, Josué está a punto de morir. Las escrituras dicen en el capítulo 24, versículo 29, que Josué tenía para ese tiempo 110 años, dice el 24-29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿Dije 120? ¿Cuántos dije? ¿No dije? Bueno, 110 años. Tenía 110 años para cuando él está hablando estas palabras. Está a punto de morir. Ha pasado ya mucho tiempo, ¿verdad? Desde que condujo a la tierra prometida al pueblo de Israel. Desde ese tiempo ya ha acontecido mucho. Ya repartió el territorio a las tribus, todo lo que el Señor le había encomendado. En el capítulo 23, el versículo número 1 dice que la tierra estaba en paz. Dice ahí, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. O sea, ellos estaban viviendo en paz, ya estaban en el lugar a donde ellos iban, vivían, trabajaban tranquilos, estaban en tranquilidad, todo estaba bien. Y él, Josué, sabía que su vida estaba pues terminando, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que convoca a los ancianos de Israel, dice el versículo 2 del 23, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Y empieza
a predicarles, ¿verdad? Empieza a hablarles, a compartir lo que había en su corazón en ese último momento. El Señor, en los versículos 3 al 5, ahí lo leíamos ya hace unos momentos, cómo el Señor había expulsado a todos los enemigos de Israel, que les había dado la tierra prometida, así como el Señor se los había prometido. Todo aconteció de la misma manera, dice la palabra del Señor en esos versículos del 3 al 5. Dice cómo el Señor nos ha, Jehová vuestro Dios ha hecho con todas esas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por ustedes. Señor ha peleado por ustedes. He aquí, he repartido por suerte herencia para vuestras tribus. Estas naciones así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hasta donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Es hermoso cuando les empieza a hacer reflexionar en todo lo que han pasado. La misión de Josué ya estaba cumplida. El trabajo de él era llevarlos a la tierra prometida, meterlos, ¿verdad? Que ellos poseyeran la tierra, repartir las tierras, todo lo que iba a hacerse, ya lo había cumplido. Él obedeció a Dios. Los israelitas ahora estaban ya establecidos en Canaán. Y pues pronto, muy pronto, el pueblo iba a tener que seguir avanzando ya sin Josué. Ya había, a la pérdida de Moisés, entró Josué. Pero ahora Josué está entrado en años y el pueblo de Israel se iba a quedar sin ese otro liderazgo tan fuerte como lo era el de Josué, que los había llevado hasta ese momento. Y era fundamental que ellos entendieran y que obedecieran a Dios. Y la importancia, que ellos reconocieran la importancia de obedecer a Dios en todo lo que Dios les había ordenado, ¿verdad? La ley en ese momento consistía en muchísimos mandamientos y prohibiciones, pero Josué se centra solamente en decirles: permanezcan fieles a Dios, y rechacen toda influencia idolátrica de los cananeos. Rechacen todo eso, permanezcan fieles a Dios y quítense de ustedes toda idolatría. Les dice Josué, ¿verdad? La ley tenía muchas cosas, ¿verdad? Ya para entonces ya había pasado Moisés con todas las tablas de la ley, con todo lo que había acontecido, pero Josué se centra solamente en esas dos cosas. Josué se dio cuenta que el futuro de Israel dependía de que ellos obedecieran a Dios. De eso dependía, ¿verdad? Dios, que se mantuvieran alejados de ídolos, que no tuvieran relaciones, ¿verdad? Que no se relacionaran con personas que pudieran alejarlos de las cosas de Dios, ¿verdad? De lo que el Señor le estaba mandando. Dice el versículo 6 y al 8: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis otra vez con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los serváis, ni os inclinéis a ellos. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos un poco de esa otra nación que se quedó ahí con engaños? Que le dijo: ustedes son los que van a estar aquí y van a ser los que van a tener el agua y todo, ¿verdad? Se quedaron en medio de ellos esas naciones que eran idolátricas. Entonces dijo: no se mezclen con ellos. Ellos van a estar ahí, pero no se van a mezclar con ellos. Y dice la palabra en el 8: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Les dice, ¿verdad? Entonces, qué importante es. Por eso Josué sabía que la bendición del pueblo dependía de que ellos tuvieran la voluntad de obedecer a Dios, ¿verdad? Y es maravilloso. Dios hasta ese momento había peleado por ellos durante todo ese transitar, durante toda la historia, y continuaría haciéndolo así si ellos permanecían fieles. Hasta ahorita ellos no habían tenido que mover ni un dedo, ¿verdad? En los versículos 9, dice el 9 al 11, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones.
ciudades amuralladas, Jericó, todo lo que venía, ellos venían atravesando, caminando. Ellos no movían ni un dedo, era Dios el que venía librándolos de todo. Le dice, un varón de vosotros va a perseguir a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él les dijo. Uno de ustedes tiene poder de derrotar a 1000 soldados, porque es Dios el que está con ustedes. No eran los excelentes guerreros que eran, que ellos pudieran llegar a ser. Pero le dicen el 11, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Lamentablemente la historia muestra que los israelitas pues no escucharon el consejo, ¿verdad? Tristemente, de Josué, sino que pues triste, ¿verdad? Dividieron sus lealtades una y otra vez. Se volvieron a las cosas que no le agradaban a Dios, a la idolatría, a desobedecer al Señor. Ellos cumplían la ley hasta cierto modo, hasta cierto punto. Ofrecían sacrificios, hacían las observancias de guardar el día del reposo, todas las cosas de liturgia, digamos, pero su corazón se alejó de Dios. Ya no estaban buscando a Dios como ellos tenían que hacerlo, y ese es algo muy tremendo, es un patrón de infidelidad que se repitió por generaciones, desde los jueces hasta el exilio en Babilonia, siempre. Decía el Señor, de este pueblo de labios me honra, su corazón está bien lejos de mí. Nomás seguían la liturgia de lo que sabían que tenían que hacer, pero no estaban amando al Señor. Y Josué sabía claramente que este iba a ser un resultado potencial, ¿verdad? Los versículos 12 y 13 dice, porque si se apartan, si se unen a lo que resta de esas naciones que han quedado con vosotros, y si concertáis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sepan que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Ya no voy a pelear por ustedes, sino que serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. O sea, el futuro de Israel dependía de la obediencia que tuvieran a los mandamientos, a lo que se había escrito en la palabra, ¿verdad? Y esto pues describe proféticamente las decisiones que finalmente tomó el pueblo de Israel de apartarse, y también tristemente las consecuencias que sufrieron. Conocemos en la palabra del Señor que se casaron con cananeos, adoptaron costumbres paganas, que pues era algo muy terrible siendo el pueblo de Dios, y sufrieron muchas consecuencias por esas asociaciones que hicieron, por esas uniones que hicieron, ¿verdad? Entonces, y finalmente, después de todo el peregrinaje y de todo lo que pasaron, fueron expulsados de la tierra prometida. Triste, ¿verdad? Muy triste esa situación, porque a consecuencia de la desobediencia. Hay un versículo, el versículo número 11, que vamos a leerlo juntos. Dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Qué significa? Guardad vuestras almas. Guarda vuestra alma. Guarda vuestra alma para que améis más a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué amar a Dios requiere tener cuidado? Amén. Guarden sus almas, le dice, ¿verdad? ¿Qué tipo de asociaciones cree usted que son peligrosas para los cristianos? Ese tipo de cosas. Estamos hablando de esas relaciones que pueden llegar a pervertir nuestra vida espiritual, ¿verdad? A desviarnos del camino del Señor. El Señor les instaba mucho acerca de guardarse, de no relacionarse. Le dije, Josué se enfoca en dos cosas: obedezcan al Señor y cuídense de esas asociaciones con cosas con las personas que quedaron a vivir cerca de ustedes, ¿verdad? No se asocien ahí, porque había idolatría en todos ellos. Entonces,
dice, guarden sus almas para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Qué tipo de asociaciones cree usted que son peligrosas para los cristianos, hermano Gerardo? Suavecitos, acomodada. Tremendo. Amén. Con la palabra. No hay Dios porque pues conocemos de Dios, ¿verdad? Amén. 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 Gloria a Dios. Sí. Fíjese qué importante. Los pequeños detalles, ¿verdad? La Biblia dice que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Si cae una mosca ahí, ya se echó a perder el perfume más caro. Una cosita. Una vez yo oí a alguien hablar de alguien en un barco, dice, al marinero no le importa todo el agua de allá del mar, pero si ven una gota de esto lo de su barco, dice, peligro, porque por ahí se puede meter más y más y más hasta que te hunde. Muchas veces tenemos pequeñas asociaciones, cosas, ¿verdad?, que nos van alejando de Dios. Hermana Adriana. Tremendo, ¿verdad? Dios nos ayude, por eso es importante, como dice la palabra, guardar tu alma, para que puedas amar al Señor. Guarda tu corazón, ¿verdad? Guarda tus pensamientos, lo que tú eres, ¿verdad? Josué tiene mucha precaución de hablar con sus hermanos, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, él como su líder, en ese último tiempo de decirle, obedezcan al Señor y cuidado con esas alianzas. Cuidado con esas alianzas porque ahí es donde puede venir el lazo del engaño, como tristemente ocurrió, ¿verdad? Es algo tremendo. Los versículos 14 al 16 dice la palabra, y he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho a vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho,
también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirnos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Qué tremendo, de verdad. Las promesas de Dios nunca fallan, hermano, para bendición o de juicio. Si el Señor lo promete, lo cumple. Amén. En la época de Josué, como en la actualidad, las personas tienden a buscar formas de eludir compromisos, ¿verdad? A veces cuando va la gente a hacer algún trato, te hacen firmar y cuánta cosa, ¿verdad? Y como quiera se cambian de casa, cambian el número de teléfono, la forma de tratar de eludir el compromiso. No quiero, ¿verdad? No quiero honrar ese pacto, no quiero honrar ese compromiso. Pero la Biblia nos dice que Dios siempre es fiel. Siempre es fiel, es parte de su naturaleza, y la palabra dice que Él no puede negarse a sí mismo. Dice 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y después concluye el versículo, Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo, Él es fiel. Aleluya. Josué 23:14 es un mensaje que habla de esperanza para el creyente, porque nos da seguridad de que Dios nunca nos falla. Amén. Siempre hace lo que prometió hacer, Él lo va a hacer, ¿verdad? Josué, conocemos la trayectoria de él, ¿verdad? De cómo disfrutó, dice aquí el autor del expositor, con un asiento en primera fila. En un asiento en primera fila vio todo. Él ahí estuvo presente, fue testigo de los milagros de Dios. Por 110 años él vio los milagros de Dios. Josué tenía un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios. ¿Quién era Dios, verdad? Y estos versículos 15 y 16 hablan sobre esto. Recuerda también, así como fue testigo de lo fiel que fue el Señor y de todo lo que el Señor hizo, también fue testigo del juicio de Dios. Fue testigo también, ¿verdad? Estuvo ahí cuando las plagas azotaron Egipto. Él ahí estuvo. Fue testigo de todo esto. Fue testigo cuando el ejército de Faraón se ahogó en el Mar Rojo. Él iba en esa comitiva al lado de Moisés. Él estuvo ahí. Él estaba en ese lugar cuando las serpientes venenosas trajeron muerte al campo israelita. Él estuvo allí. Fue testigo del poder de la fidelidad de Dios, pero también del juicio de Dios. Él sabía lo que el Señor hacía, podía hacer, ¿verdad? Él estuvo ahí cuando la tierra tragó a Coré y a sus descendientes. Él estuvo ahí cuando Moisés murió fuera de la tierra prometida a causa de un pecado. Y sabía que el Señor no los iba a tener por inocentes. Sabía y conocía el poder de Dios. Él estuvo ahí cuando el sol se detuvo en Gabaón. Aleluya. Y Josué sabía, ¿verdad? Cuando los muros cayeron, cuando Acán fue apedreado. Cada una de las historias tuvo asiento él en primera fila. Él presenció cada cosa, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que Josué sabía que si Israel violaba esa relación de pacto que estaba teniendo con Dios, iba a enfrentar un juicio desastroso. Él lo sabía. Por eso les está diciendo y advirtiendo claramente a esos líderes que estaban ahí reunidos alrededor de él, en el versículo número 16, si traspasas el pacto de Jehová tu Dios, fíjese cómo dice en la Nueva Traducción Viviente, si rompes el pacto del Señor tu Dios al adorar y al servir a otros dioses, su enojo arderá contra ustedes y pronto desaparecerán de la buena tierra que Él les ha dado. Cuidado, ¿verdad? Josué se los advierte claramente, ¿verdad? Desde el Edén había una promesa de bendición para aquellos que obedecen al Señor, y es una garantía de juicio para quienes se rebelan también. Las dos cosas, ¿verdad? Si obedeces al Señor, el Señor muestra su gracia, y es lo que está haciendo Josué. Obedezcan al Señor, no se aparten. No se aparten, les digo otra vez, como padres, qué mejor que últimas palabras quisiéramos decirles a nuestros hijos. Obedece al Señor, búscalo, no te apartes, sírvele, ¿verdad? Y es lo que está haciendo Josué. Y la Biblia registra
que con frecuencia Dios muestra gracia, Dios muestra perdón, ¿verdad? Para las personas que continuamente se alejaban de Él. Siempre el Señor en su misericordia, ¿verdad? Pero después de la muerte de Josué, pasarían más de 600 años antes que el reino del norte fuera exiliado a Asiria, y 136 hasta que el reino del sur fuera exiliado a Babilonia. Dios mostró paciencia, pero Dios les advirtió y castigó repetidamente a Israel a lo largo de los siglos hasta que finalmente fueron expulsados de la tierra prometida. Al final el pecado siempre trae juicio. Siempre trae juicio, ¿verdad? El pecado nunca es algo que puedes mantener oculto demasiado tiempo. Siempre sale a la luz y es algo triste, ¿verdad? El Señor nos ayude, ¿verdad? A guardarnos, a vivir para Él, porque la Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que guardar nuestro corazón. Somos una nación diferente, la Biblia lo habla, ¿verdad? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos diferentes a la gente del mundo. Tenemos una encomienda de servir al Señor, y Dios nos ayude, ¿verdad? Dios nos ayude a entender cómo es que debemos de servirle con fidelidad, porque esto es parte de lo que va a traer bendición a nuestras vidas. Josué 24, los versículos del 1 al 7 dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y la di a Isaac. A Isaac la di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyera, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después lo saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Qué tremendo, ¿verdad? Dios les hace recordar su fidelidad. Yo creo que cuando hablamos de la historia, a veces no nos gusta mucho estudiar la historia, ¿verdad? Ay, está aburrido eso. Pero cuando hablamos de la historia, hablamos de personas que vivieron en el pasado, cosas que sucedieron, pero el pasado es bueno porque nos ayuda a no cometer los mismos errores. Lo que ellos ya pasaron, lo que ellos ya atravesaron, las cosas que ellos sufrieron, nosotros queremos evitarlas al conocerlas. Cuando yo conozco algo, pues ya yo me abstengo, ¿verdad? Las cosas que han acontecido nos ayudan. Hace algunos años, bueno, ahora en septiembre se cumplió un aniversario, ¿se acuerdan de cuando cayeron las Torres Gemelas? Pero a la semana siguiente me parece que cayó el puente, ¿verdad? Que hubo un accidente muy fuerte aquí en el puente de Puerto Isabel, y esa situación sirvió específicamente para que ahora, porque no había advertencia alguna, los carros llegaban y se caían porque no había advertencia. ¿Qué sucedió? Al conocer la historia, ahora hay luces intermitentes. Cuando hay algún accidente, algún quiebre o algo, las luces prenden y ya los carros se frenan. Toda la historia nos ayuda a conocer y a no cometer las mismas cosas, los mismos errores. Por eso es importante el conocimiento de la historia. En ese acto final, como líder de Israel, Josué convoca a las tribus y les empieza a hablar de ese pacto que ellos tenían que renovar, y les empieza a recordar todo lo que acabamos de leer. Desde Abraham lo sacó, lo hizo, tuvo hijos, Isaac se casó y tuvo hijos, y cómo el Señor los fue librando hasta Egipto, y dice ahora los libra y viene el mar y los cubre. Los empieza a traer por un paseo por la historia, a decir: recuerden
Recuerden lo que Dios ha hecho. Dios les hace recordar su fidelidad, la fidelidad que el Señor ha mostrado, ¿verdad? Dice ahí en el versículo número 7, vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Ustedes lo vieron, lo que yo hice en Egipto, todas las cosas, ¿verdad? Estuviste muchos días en el desierto. Era innegable la provisión milagrosa que Dios hizo al pueblo, el maná, el agua, todo lo que aconteció, ¿verdad? Y es maravilloso porque seguir a Dios, hermanos, teníamos que entender la palabra del Señor, nos conduce a la vida. Si sigo mi propio camino, es un camino de muerte, es un camino de destrucción. ¿Ven? La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? Es camino de perdición. Entonces, seguir a Dios nos conduce a la vida. Busquemos del Señor siempre, ¿verdad? No sigamos nuestro propio camino, ni nos creamos que nosotros podemos controlar las cosas. Siempre, les decía la semana pasada y ahora una vez más, encomienda al Señor tu vida. El detalle más pequeño, la petición más pequeña, la situación más insignificante que tú consideres, dile, Señor, estoy en tus manos, ayúdame, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú quieres que haga, verdad? Si nos aferramos humilde y fielmente a Jesús, no tenemos que temer juicio. Es Dios el que está con nosotros, ¿verdad? Pero si podemos centrarnos en la promesa de Dios, de la eternidad con Él, ¿verdad? Cuando le somos fieles al Señor. Gracias a esa esperanza podemos decir como Pablo ahí en Filipenses 1:6, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? El Señor es fiel, ¿verdad? Y Dios les dio la victoria. Pasaron muchas cosas y ahí en los siguientes versículos habla mucho sobre las victorias y todo lo que ellos adquirieron a lo largo de la vida. Igual nosotros hemos recibido victorias. Yo creo que la victoria más grande que tenemos es que nos rescató del pecado, amén. Somos salvos por Cristo, el Señor ya nos perdonó, nos trajo al reino de Dios, pero también, hermanos, hemos visto muchas victorias en nuestra vida, no solamente la salvación. Cuántas y cuántas cosas el Señor ha provisto para nosotros, nos ha brindado su misericordia, nos ha dado salud, ha suplido, les decía hace unos momentos, no solo el pan de cada día, sino bendiciones celestiales son las que el Señor nos ha dado, amén. Y esto nos enseña y nos debe enseñar a depender más de Él en el futuro. Si el Señor fue fiel en el pasado, lo va a seguir siendo fiel a nuestras vidas. Y Josué les hace una reto, ¿verdad? A que elijan, ¿verdad? Una elección muy seria. El versículo número 14, 24:14 dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Fíjese, a mí me llamó la atención cuando leí este texto porque eran el pueblo de Dios y ya había idolatría, porque ya Josué les dice, quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Quítenlos, o sea, ya había idolatría en ese momento. Qué triste, ¿verdad? Cada día se nos presenta una elección, hermanos, entre Dios y todo lo demás. Cada día tenemos ese reto, ¿verdad? Por su gracia, nuestra oración es que podamos elegir día tras día al Señor. Amén. Servirle, temer al Señor, vivir con integridad, así como dice este versículo 14, para poder nosotros renovar este pacto que el Señor ha hecho en nuestra vida. El Señor nos hace un reto en esta hora y nos dice, escojan hoy a quién van a servir. Escojan hoy a quién van a servir. Y ese reto tiene que ser para nosotros todos los días. Escojan al Señor, escojan, ¿verdad? De las cosas que tú puedes tomar elecciones cada día. Todos los días estamos tomando decisiones. Me levanto inmediatamente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me voy a poner? Estamos tomando decisiones cada momento. Elige a Cristo cada día. Elige servir al Señor cada día. Señor, este día yo me pongo en tus manos.
Señor, este día yo me guardo mi corazón, yo bendigo mi familia. Espíritu Santo, ayúdame, ¿verdad? Cada día elijamos al Señor, aleluya. Cada día necesitamos renovar nuestro compromiso con Dios, prometiendo permanecer fiel al Señor. Josué lo hace frente a sus hermanos, ¿verdad? Y les dice algo que es un versículo que conocemos, ¿verdad? Bien, el 15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Amén. Con integridad vamos a servirte, Señor, vamos a buscarte. Hágalo como una oración, como una promesa cada día, Señor. Mi casa y yo vamos a servirte. Primero, ¿verdad? Él se pone en primer lugar y dice, yo y mi casa, ¿verdad? Vamos a servir al Señor. Que Dios nos ayude a servir al Señor con fidelidad cada día. Es algo que el Señor nos manda a buscar. Normalmente la raza humana es algo que busca ver algo tangible. Por eso las iglesias tradicionales tienen imágenes por muchos lados, porque quieren ver algo que se parezca, ¿verdad? Pero el Señor, dice el Señor, no busques eso, no busques las imágenes, no busques la idolatría, ¿verdad? Búscame a mí. Entonces nuestra relación tiene que ser cercana con el Señor. Ponemos de pie, hermanos, en esta hora. Amado Señor, yo te alabo, te bendigo, te doy muchas gracias, Espíritu Santo, porque estamos aquí en tu casa en esta hora. Tu palabra, Señor, siempre es fiel, tu palabra es verdadera. Y así como Josué hizo ese reto al pueblo, cuando él estaba ya a punto de terminar su vida, ya con la satisfacción del deber cumplido, de haber llevado al pueblo hasta ese lugar, pero con la preocupación del pueblo, Señor, que si se apartaban iba a venir juicio. De igual manera, Señor, tu palabra nos habla en esta hora y ayúdanos a hacer un pacto esta mañana contigo, Señor, a buscarte con integridad de corazón cada día, a obedecer tu palabra, Señor, a no apartarnos ni hacer asociaciones con personas o con situaciones que comprometen nuestra vida de fe. Ayúdanos a elegirte a ti, Señor, cada día. Espíritu Santo, muévete en cada vida en esta hora. Si hay algo que tú quieras trabajar en nuestras vidas hoy, aquí estamos, Espíritu Santo. Obra en nuestras vidas y ayúdanos a buscarte con integridad cada día. En el nombre precioso de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Grupo de alabanza para continuar en esta hora.